¿Sabes lo que es más loco? Al principio las cosas eran perfectas, todo encajaba, ¿sabes? Pensaba que podíamos con todo, que estábamos haciendo lo necesario para llegar a donde queríamos. Pero ahora, míranos, todo está roto, tú y yo, nuestros sueños, nuestras vidas. Todo se desmorona y no puedo hacer nada para detenerlo. Somos Elena, María y Olaya, amigas y especialistas en salud mental, y comenzamos Friccionando. Esta frase pertenece a la película Requiem por un sueño, estrenada en el año 2000 y dirigida por Darren Aronofsky, algo así se pronuncia. Explora la vida de 4 personajes atrapados por distintas adicciones, en concreto las anfetaminas y la heroína. Y la película va narrando su destrucción en la medida que las drogas van tomando el protagonismo en sus vidas. Y es que hoy es de eso de lo que vamos a hablar, de drogas. Sobre todo nos vamos a centrar en drogas, o sea, en adicción a sustancias, tanto legales como ilegales, ya sea pues tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, heroína, ¿no? Y quizá en otro podcast nos planteemos hablar de otro tipo de adicciones sin sustancia, como puede ser la adicción a las compras, la adicción al sexo, las redes sociales, el juego patológico. Bien, entonces hemos contado para este capítulo con un invitado que la verdad hemos tenido suerte de tenerlo muy accesible porque he coincidido con él en el mismo servicio trabajando, y gracias Giacomo por participar. Más dentro de un ratillo él nos facilitará su intervención vía audio porque esta vida va muy rápido y es difícil coincidir. Así que cuando vayamos ya más desarrollando el tema, él intervendrá para ponernos su punto más profesional, ya que es psiquiatra en un centro de drogodependencias y adicciones. Es el gancho. Eso es. Así que ahora tendréis que esperar a que más adelante habrá sorpresas. Estad atentos. Entonces, bueno, para empezar, hablar un poco, ¿no?, del concepto de recompensa y de búsqueda del placer. El sistema de recompensa del cerebro es una estructura neuronal que nos motiva a repetir comportamientos placenteros y necesarios para la supervivencia, como puede ser el comer, el socializar, tener relaciones sexuales. Y este sistema está impulsado por el neurotransmisor llamado dopamina, que seguro que lo conocéis. Este neurotransmisor actúa en el núcleo accumbens y en el área tegmental ventral. Y entonces esa liberación lo que provoca es una sensación de placer y satisfacción que refuerza el deseo de repetir el comportamiento que lo ha producido. Entonces, pequeño inciso, es que me he acordado de la canción esta que se llama Dopamina. De 21. Efectivamente. También hay una que se llama Ribotril. ¿No la conocéis? Sí, pero es este grupo, ¿no? Que son como... Ay, son ¿cómo se gente llama? de salud mental. No sé. Yo me acordaba antes de cuando empezamos la residencia de Javi y Damián, que cantaban drogas duras. Era como de un vídeo. Ay, Algo ¿cómo así. es? De los Simpsons, ¿no? Creo Era que de era, los no Simpson, sé. no me acuerdo. Esta no sé, era muy graciosa. El Ribotril. Bueno, no sé. Ribotril, para quien no lo sepa, es un medicamento ansiolítico. Sí. Tema que también abordaremos en Exacto. nuestro podcast. Perdón por la interrupción. Nada, entonces las drogas lo que hacen es secuestrar este sistema y entonces provocan liberaciones masivas de dopamina, mucho más intensas que las actividades naturales. Entonces esto genera un refuerzo mucho mayor, llevando al cerebro a priorizar el consumo sobre otras actividades. De ahí su peligrosidad. Y entonces me parecía importante hablar del término dependencia y el término tolerancia, que dependencia es que al final son sustancias que generan adicción, y tolerancia es que cada vez se necesita más dosis para conseguir el mismo efecto, ¿no? Y de ahí el riesgo. Pero, como ya nos vais conociendo, sabéis que no nos gusta quedarnos solo con la parte biológica y química. Entonces también me apetecía añadir el matiz social, ¿no? ¿Por qué se consume en grupo? Porque al final el papel de las dinámicas grupales en el inicio y el mantenimiento del consumo es muy importante.
A menudo el consumo de sustancias tiene un componente colectivo, donde el grupo refuerza las experiencias mediante la aceptación, la pertenencia, la validación, y luego aparte, dentro del grupo, las sustancias pueden simbolizar una forma de escape colectivo, ¿no? Un medio para compartir emociones difíciles o para conectarse en un nivel más profundo. Por eso vamos a estar todo el capítulo relacionando mucho la patología de drogas con la parte social, familiar. Sí, yo con esto que dices de la dopamina siempre me ha surgido la idea de si hay cerebros predisponentes a tener adicciones por su funcionamiento o es que el propio consumo hace que esos cerebros se vuelvan adictivos. Porque pensaba en patologías de trastorno mental grave, ¿no? Que puede haber más comorbilidad con adicciones y siempre ha habido la duda de qué viene el trastorno mental, más porque ha habido una adicción o al revés, ¿no? Ha habido una adicción porque hay una base de vulnerabilidad para un trastorno mental grave. Siempre he tenido esa duda. Bueno, y para seguir desarrollando, porque no tenemos respuesta para la pregunta de Laia. O sea, extinción máxima. No, es que yo pensaba que me quedaba ahí. Es lo que tiene ser espontáneo, que claro, como no está escrito. Y cuando no sabes qué decir, pues... Pues pasamos al siguiente Sí, tema, no. evitación, que es de lo que nos va este podcast. Es No, pero verdad. tía, yo lo pensaba que queda para la reflexión y ya está, ¿no? Como para pensar sobre ello. Yo es que no lo tengo muy claro. Claro, pero... O sea, yo creo que lo pienso mucho en pacientes, por ejemplo, que a lo mejor no tienen, no sé, otras cosas y se acaban enganchando a la Coca-Cola, el tabaco, ¿no? Lo típico así más de centros, pues a lo mejor más de crónicos y tal. Y pienso, no creo que sea porque el cerebro esté predispuesto, sino que al final ocupa una función, no sé. Sí, que es difícil, yo creo, diferenciar Sí. si es algo, eso, biológico o si es más un patrón comportamental donde puedes ir pasando de una sustancia a otra, pero más por la función que cumple. O también por lo que vas enseñándole a tu cerebro, ¿no? O sea, como que gente que ya ha consumido desde muy joven, a lo mejor ya sí que hay cierto, en estos sistemas, sí que hay cierta afectación en estos sistemas y que por lo tanto la recompensa y la sensación va a ser mucho mayor que si a lo mejor tratan de regularse de otra manera, ¿sabes? O sea que, no sé. Sí, es un tema que siempre me ha hecho pensar porque hay gente que efectivamente desde muy joven ya hay una predisposición a ser adictos, independientemente de que sea droga u otras cosas, ¿no? Y hay personas que no tanto, entonces Ya. siempre tuve eso. Si hay algún experto que nos escucha, pues Ya, como. nos pueden aclarar sobre esta cuestión. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar al segundo punto, por así decirlo, ¿no? Que también nos salía un poco reflexionar sobre la historia de las drogas. Y yo cuando pensábamos en hablar de este tema, pues me puse así a hacer una búsqueda de los podcasts, que estoy yo ahora muy a tope con escuchar, y me salía un podcast que es bastante famoso de la SER, que está dirigido por Nieves con Costrina, y que este se llamaba Cualquier tiempo pasado fue anterior, drogas, una historia flipante. Y entonces iba haciendo un poco un recorrido por las diferentes vertientes de la historia de las drogas, pues desde la parte eso como más histórica de cómo el opio provocó lo que se llamó las guerras del opio, que yo la verdad que no lo conocía, entre el Imperio Británico y el chino, pero también de cómo el opio no era un invento reciente, porque ya en Mesopotamia y en Egipto se usaba como un analgésico y también con un uso recreativo, que en aquel momento pues iba más, bueno, recreativo, no sé si sería más espiritual, ¿no? Asociado pues a querer hablar con algún dios, ¿no? Que decían ellos. Y entonces, pues desde la antigüedad ese doble uso un poco de las sustancias estaba presente, por un lado el de la sanación y por otro lado el asociado a los rituales religiosos. Y luego ya en la época más moderna es cuando se ha ido transformando un poco el uso y el consumo de las sustancias. Algunas se ha ido investigando sobre ellas desde lo que podríamos decir más como un método científico y entonces se han ido transformando en fármacos que han ayudado a paliar diferentes dolencias
y luego ha permanecido otro grupo de sustancias con una función que aquí ya sí podríamos llamar más como de uso recreativo. Sí, y bueno, punto y aparte, Nieves con Costrina me cae genial, que tiene una sección en La Ventana de la SER que va de historia en general y siempre te cuenta la historia como de España y de reyes de España desde un punto de vista súper dinámico, porque a mí es cierto que la historia me aburre soberanamente. Admiro a la gente que le gusta y que además se acuerda de fechas y de cosas. Y que da gusto escuchar a esta señora. Así que Nieves, va por ti. Nuestra enhorabuena. Y en relación con esto, a esto que decía Elena de la historia, hay un libro de Antonio Escotado que se llama Historia elemental de las drogas y efectivamente hace esto, ¿no? El repasar y proponer un documentado y ameno recorrido histórico por la evolución de los diversos tipos de droga y sus usos, desde los ritos religiosos para acceder a la verdad revelada en determinadas sociedades, hasta la invasión del crack y las drogas de diseño, desde las guerras del opio, que decía Elena, hasta el estallido de la psiquedelia. La obra además aporta un enorme caudal de información y plantea un acercamiento al universo de las drogas que huye de los tópicos y banalizaciones y visiones más simples y simplistas. Sí, yo aquí con esto pensaba, ¿no? Eso, con lo del uso recreativo, si hay diferentes usos, ¿no? De las drogas y si todos los consumos tienen que ser También ¿Qué te has tomado? hay otro reto en TikTok que es que no se puede decir. ¿Cómo es? No puedo hablar mal de Arturo o algo así, como que todo el mundo se traba al decir tipo trabalenguas, ¿sabes? Pues esto igual, problemático. Bueno, entonces sí diferenciar, ¿no? Lo que sería un uso recreativo de lo que sería un uso problemático. El uso recreativo implicaría consumir pues de manera ocasional, ¿no? Para experimentar placer, relajación, diversión, sin que esto afecte significativamente a las áreas principales de la vida, ¿no? Puede estar influenciado por el grupo como forma de pertenencia o como celebración compartida. Entonces ahí es cierto que yo pensaba, efectivamente el consumo puede generar que te sientas perteneciente a un grupo. De hecho, en Galicia, yo soy gallega. ¡No me digas! Y claro, allí mi adolescencia, pues la droga como el pan en la panadería, vamos. Entonces es cierto que yo me he relacionado con muchísimos grupos, gente que se drogaba, gente que no se drogaba y tal, y yo siempre me he mantenido pues con mi calimocho con Don Simón y poco más, y es cierto que había gente, a ver, era un poco raro porque es cierto que muchas veces me he cuestionado, jolín, pues igual debería consumir lo mismo que están consumiendo ellos para sentirme más, no sé, conectada o algo así. De hecho, a veces me preguntaban, pero ¿y tú te lo pasas bien sin tomarte esto, sin hacer esto? Y yo es que me lo pasaba bien igual. Y también me venía esa reflexión de si realmente, porque yo me pensaba, jolín, pues igual debería probarlo alguna vez, este tipo de droga que por lo que sea no quiero, no me atrae y tal. Y pensaba en eso, si realmente todos deberíamos experimentar con las drogas por ver un poco qué pasa, porque como te genera sensaciones, que es muy difícil con otras cosas, no sé que vosotras cómo lo habéis vivido este tema, o no sé, en Madrid y en Soria si la droga es ¿Cómo accesible. de frecuente era? Yo creo que una cosa intermedia entre Galicia y Madrid, en Soria en concreto. Pero claro, yo pensaba también con esto que decías de si todo hay que experimentarlo, que podría ser aplicado como a cualquier conducta que genera sensaciones, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que montarse en montaña rusa alguna vez, o todo el mundo tiene que tirarse en paracaídas, o todo el mundo tiene que hacer submarinismo. Claro. Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy, muy personal. También estaba pensando antes, que no lo hemos dicho, pero que también que en este podcast queríamos hacerlo como desde una mirada también sin juicio, ¿no? Como explorar el acercamiento un poco a las drogas, pues desde, bueno, pues ver diferentes perspectivas, ¿no? Porque luego Jaco también lo dirá más adelante, pero a veces es verdad que hay mucho juicio alrededor y creo que es interesante poderlo ver sin perjuicios, ¿no? Sí.
Sí, y luego eso, en contraposición a esto que decís, ¿no? Pues estaría, claro, ya el consumo problemático, que es cuando el consumo empieza a generar consecuencias negativas, ¿no? En la vida de la persona, pues afectando a la salud, a sus relaciones, al entorno laboral o educativo, a lo económico, ¿no? A la estabilidad emocional. Y aquí ya es cuando, pues eso, refleja una disregulación emocional, ¿no? Que a menudo está vinculada, pues, con las dinámicas grupales a nivel familiar, social, cultural. Entonces, bueno, el uso problemático al final tiene más que ver con un intento de autorregulación externa a través de una sustancia para dominar las decisiones de la persona y es cuando ya existe una dificultad para limitar el consumo, incluso cuando se desea, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí está la otra parte. Sí, y luego por seguir un poco explorando, es verdad que si solo nos quedamos como en ese síntoma del consumir, pues nos perdemos mucha información, ¿no? Y muchas veces, de hecho, se dice esto de si las drogas son un problema o también son una solución, ¿no? Que puede parecer así como un poco raro, pero bueno, que es interesante pensar eso, ¿no? ¿Qué función cumple, ¿no? ¿Para qué usa la persona esa sustancia? ¿Qué lleva a una persona en un momento determinado al consumo y a que se acabe enganchando, ¿no? O sea, plantearnos también un poco antes de la droga qué pasa, ¿no? Y esto que hablábamos de la perspectiva social y cómo influye también el contexto en el consumo. Y entonces, pues es verdad que sí que decir que el síntoma, que podríamos decir que es la droga, es una forma de lidiar con lo que decía María, ¿no? Con un dolor emocional, con un vacío que una persona puede tener o una herida previa, pues los duelos, ¿no? Que hablábamos en otros capítulos, abandonos de pareja, por ejemplo, incluso traumas, ¿no? Que ha podido vivir la persona, que esto también se ha estudiado mucho, por ejemplo, pues con los veteranos que volvían de las guerras y los usos que usaban de las sustancias. Y entonces pues tenemos que preguntarnos qué experiencias son las que llevaron al consumo como una manera de evitar este malestar. Y decimos solución pues porque es al principio, ¿no? Cuando empieza el consumo funciona de alguna forma, ¿no? Elimina el malestar. El problema es que no se resuelve el problema, valga la redundancia, y entonces sigue empeorando, pero al principio sí que hay una sensación como de que estoy controlando, ¿no? este malestar, estas sensaciones, lo que se llama ilusión de control, y después ya más adelante pues la persona va perdiendo como este control, pues quedándose un poco más como esclavizado, ¿no? Y yo ahí pensaba en que sí que nos estamos centrando en las sustancias, ¿no? Pero que igual en las sustancias se ve más explícitamente los efectos y lo problemático y esa necesidad de evadirse o la función que sea, ¿no? Pero como ya hemos hablado del tema de la alimentación, también pensaba en la función que puede tener la alimentación como adicción también, ¿no? Sea en cuanto a atracones, sea en cuanto a comer saludable de una forma súper obsesiva, o incluso pensaba en otras cosas que igual se ven menos, como lo de las redes sociales o incluso el trabajo, como está bien visto, que con las drogas sí que se puede ver a lo mejor más lo problemático, más fácil a lo mejor, ¿no? Por las consecuencias físicas y psicológicas más claras, pero que hay gente que tiene adicciones que dices que pueden estar años y nadie darse cuenta y ser un problema heavy, que también pensaba qué función está cumpliendo eso para esa persona. Totalmente interesante. Sí, eso es lo que decíamos antes, ¿no? Que lo he comentado después, pero bueno, que viene muy al cuento, como que al final cualquier cosa que cambie tu estado de ánimo, ¿no? Y que te sirva para regularte, pues se puede convertir en una adicción. Entonces... Pues efectivamente, ¿no? Y en esto que hablamos también, la sociedad como cómplice también de estos consumos, ¿no? Porque hay valores sociales ahora mismo que están presentes y que pueden un poco llevar a este consumo, ¿no? Como por ejemplo la búsqueda de un éxito superficial y cómo el consumo puede acabar dejando una sensación de vacío, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, la típica persona, eso que decía antes Olaya, que trabaja mogollón y para seguir ese ritmo pues tienes que consumir cocaína, ¿no? Que
que cumple un poco como esa función de poder tener energía para jornadas que pueden ser extenuantes o en horarios que no son habituales, como por ejemplo de la noche, ¿no? Entonces, bueno, también son famosos pues cantantes, ¿no? Que han tenido mucho éxito y que acaban enganchados un poco pues por esta sensación también de vacío, ¿no? El más típico así o más sonado fue Amy Winehouse, pero que hay muchos casos también, Kurt Cobain, ¿no? Muchos casos de este tipo, y entonces pues al final la conclusión sería poder construir una nueva forma de relacionarse con uno mismo y con los demás y que no tenga por qué incluir pues las sustancias, ¿no? Ese sería un poco el fin de un proceso de recuperación. Sí, pensaba en esto que decías de los famosos, que también puede tener que ver con el poder que uno tiene, ¿no? Porque pensaba en Matthew Perry, que hubo esa investigación de cómo quién le facilitaba, creo que era la ketamina o algo así, ¿no? Y que igual según el poder que tú tengas tienes más accesibilidad también, ¿no? Y de una forma masiva, que puede ser más peligroso. Y con esto que decías de la sociedad como cómplice, aparte de la sociedad gallega, que Galicia es mucho más que el narcotráfico, pero que sí que ha estado marcada por su historia por eso y sigue, y se ejemplifica muy bien en la serie Fariña. Si no la habéis visto, es brutal. Me encantó. Sí, aparte que hay detalles como que es así, o sea, que Guardia Civil cómplice en muchos aspectos, ¿no? La sociedad hasta se beneficiaba de que hubiese narcotraficantes con muchísimo poder, los pueblos se podían beneficiar de eso, nadie decía nada. Puedes coger una golosina, María, no pasa nada. María y su adicción al azúcar. Menos mal, ¿qué haríamos sin él? Y hablando de esto, de la sociedad, ¿no? Y de cómo la cultura y lo social puede influir incluso en la identidad de un pueblo. No sé si habéis escuchado la historia de un pueblo portugués que se llama Rabo de Peixe, que en el 2000, creo que a ver, lo voy a comprobar, que no me acuerdo. Sí, en el 2001 les cambió la vida porque una embarcación cargada de cocaína, pero no sé cuánta, pero muchísimas toneladas, lo voy a contar así en modo muy resumido, se estrelló, y entonces los fardos se dispersaron por todo el pueblo, y entonces la gente del pueblo empezó a coger la cocaína y empezaron a utilizarla para absolutamente todo, pero todo es empanar filetes de carne en cocaína. Dios. O sea, empezaron a utilizarla como para todo. Entonces, sabiendo que era cocaína. Yo creo que había un desconocimiento, no sé si era un conocimiento pensaban que era harina absoluto, pero que luego, claro, tú empiezas a utilizarla y te enganchas, porque claro, es un poder. Y luego ya había mucha gente que ya no solo consumía, sino que había mucho narcotráfico con eso. Entonces le arruinó al pueblo. Y ha terminado en muchas tragedias, porque murió mucha gente. De hecho, a día de hoy todavía hay secuelas de muchísima gente que ha sido traspasada por la drogodependencia. Hicieron una serie que me enteré el otro día recordando la historia en Netflix, pero en teoría también iban a hacer un documental, a ver si lo busco, pero no sé si lo llegaron a hacer. Pero es impresionante esa historia, os recomiendo que leáis por lo menos el artículo. Sí, pero ejemplos de lo que hacían con la cocaína, que se ve que muy heavy. Luego pudieron encarcelar al que iba en la embarcación, pero no se sabe cómo se fugó y se intentó ir de allí, pero luego al final lo volvieron a encarcelar otra vez. No sé, como que parecía que había también cómplices. Chanchullos. Sí, heavy. Joder, y bueno, sí, hablando de historias, ¿no? Basadas o de anécdotas, os vamos a recomendar la serie de Yo Adicto, que está en Disney, son 6 episodios, porque la verdad que a mí me ha gustado mucho cómo trata el tema de las drogas y cómo van saliendo un montón de temas en relación a eso. Está basada en una historia real y está dirigida por el propio autor del libro. En la serie cuenta cómo Javier Giner es un profesional de la industria audiovisual y decide a los 30 años ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación. Entonces, bueno, al final, a través de tomar la decisión, ¿no?, de pedir ayuda profesional y después de llegar muy al límite, pues
este gesto pues le cambia la vida y le convierte en una nueva persona. Entonces yo he ido apuntando como cosas, ¿no?, de la serie que me han ido llamando la atención. Entonces, bueno, hay muchas que ya las hemos ido nombrando. Me gusta que dice, ¿no?, en una de las... Con la terapeuta y tal, dice eso, como que la droga es la fiebre, no la infección, ¿no? Y tiene mucho que ver con qué es eso, al final esto de causa-consecuencia, ¿no? Y que si es en el fondo lo importante, la fiebre al final es lo que es la alarma que te hace, ¿no?, ver y explorar qué está pasando, ¿no? Que hay algo interiormente que no está bien y entonces no hay que darle tanto bombo a la fiebre en sí, sino a la infección, ¿no?, a lo que hay detrás. Luego es verdad que en los primeros capítulos sale una parte como muy, a mí me pareció muy desagradable de la repercusión de las drogas a nivel de las consecuencias físicas, ¿no?, que tiene. Pues el chico consume cocaína, entonces pues cómo sangra por la nariz, cómo al final hay un objetivo de destrucción total, ¿no?, de que él ya sabe que le sienta mal y cómo sigue y sigue y sigue sabiendo que luego los días siguientes está pues machacado, ¿no? Entonces, joder, como que se ve ahí muy bien, muy duro, pero se ve muy bien como esa parte física también de las consecuencias que tiene. Y cómo le tienen que ayudar, ¿no? Sí. Que tiene que avisar a amigos, familia, para que vengan a incluso ducharle, ¿no? Sí, sí. Sí, eso lo ponía ahí con lo de los familiares, ¿no? Que al final acaban metiéndose en problemas y son los amigos y los familiares los que tienen que ayudarle, ¿no?, a ducharle, o la madre que termina pues pagándole el hotel o pagando las cosas, ¿no? Al final también, bueno, eso, se meten como en mucho lío, ¿no? Y luego hablaba del craving, que también creo que es como un término que se utiliza mucho en el tema de las drogas, que es como el deseo de consumir muy fuerte y cómo durante la deshabituación aparece ante estímulos muy cotidianos, ¿no? Que en la serie sale, por ejemplo, como el azúcar, que pues la verdad que nunca lo hubiera pensado. La verdad que yo, con esto que preguntaba Soraya, pues no he estado mucho en círculos o en contextos en los que se consuma, y es verdad que la serie me impactó porque es como, joder, estar ahí con un azucarillo y de repente se ve cómo se empieza a poner súper nervioso, como con muchísimas ganas, solo por un azucarillo, ¿no? O sea que, joder, me pareció no sé si le brutal. recordaba también lo físico, que el azúcar te puede Sí. recordar a la cocaína, ¿no? Cuando la pones en la mesa, que es blanca. Claro, por eso, sí. Y también yo creo que lo La psicológico asocia. del azúcar, ¿no? Que te estimula. Y que además es adictivo también, como estamos viendo. Sí, luego me hizo reflexionar mucho también sobre la impulsividad, ¿no? Y cómo a veces cumplen este patrón no solo con la droga, sino con muchas otras cosas de su vida, ¿no? Y a mí me salía el ejemplo, pues, ¿verdad?, de pacientes que trato en consulta, que a veces, pues, por ejemplo, también les pasa lo mismo con las ayudas, con la medicación, ¿no? Cuando están muy mal, pues quieren como la ayuda ya, ¿no? Y entonces como, quiero cita para mañana, ¿no? Pero esta semana la primer hueco que tengas, ¿no? Y luego cuando están un poco mejor, pues bueno, pues a lo mejor desaparecen, están 3 meses sin venir, luego vuelven, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que forma parte de su funcionamiento, y a mí me hace gracia porque también con una médico de cabecera, que a veces me coordino con ella, con este paciente así que tenemos en común, ella se desquicia mucho porque es como, pero si yo le quiero llevar un control, le quiero hacer una analítica porque lo necesita y no sé qué, y allí pues eso, él solo va cuando necesita algo como muy concreto, pero luego lo demás pues como que no puede, ¿no?, hacer esa continuidad. Y le digo, ya, si es que eso pues forma parte de su dificultad, ¿no? Entonces, bueno, que a veces es difícil, y yo creo que tiene que ver mucho con eso, que también tienen un funcionamiento como de todo o nada, ¿no? Que también sale en la serie, y que es importante entenderlo para no luego actuar y dejarse llevar por el enfado que a veces eso genera, que es pues me gustaría que viniera más a menudo, ya, bueno, pero es que no lo hace por fastidiar, ¿no?, sino que pues igual no puede. Y luego sale también la parte de la voluntariedad, ¿no?, de los recursos para desintoxicación, y esto a veces genera como mucha controversia, porque sale en la serie que al final los que quieren ingresar en el centro, los que quieren, pues muchas veces son los que no tienen criterios, que yo lo pensaba mucho también con los criterios de ingreso en hospitalización, ¿no?, en psiquiatría. Normalmente los que vienen ya como muy decididos y quieren ingresar son los que muchas veces pues no lo necesitan tanto, y los que no quieren pues son los que tendrían que estar, ¿no? Entonces, bueno, al final pues es difícil, y muchas veces las familias también se quejan mucho, ¿no?, de esta parte de que hay veces que no se puede hacer nada si no son ellos los que dan ese paso de pedir la ayuda, ¿no? Sí, también es un problema eso, que
en la red de salud mental pública en muchas comunidades, claro, un criterio de exclusión es que haya consumo, dependencia de tóxicos. Entonces, es difícil poder ayudar a las personas que tengan una adicción si solo pueden ser ayudadas en recursos de adicciones, también sabiendo que hay comorbilidad con depresión, ansiedad, trastorno de personalidad u otras patologías, y que además lo que se está viendo, de hecho ha habido mucho debate en las comunidades, ¿no?, por ver qué hacemos. ¿Unimos los recursos de drogodependencias a la red de salud mental? ¿Son recursos separados? ¿Cómo lo gestionamos? Y creo que las víctimas de todo eso son los propios pacientes, ¿no? Porque muchas veces desde salud mental hay como criterio de exclusión que haya consumo de tóxicos, pero luego a la vez de recursos para atender a estas personas que tienen algún tipo de dependencia o uso de tóxicos, no hay no hay suficiente ayuda o plazas, o están concertados o son privados, entonces se quedan bastante en el limbo muchos. Sí. Sí, de hecho en Madrid la mayoría de la red de drogas es concertada. Que eso ya es... Y en otras comunidades también, sí. Eso es. Otra frase que me gustaba de la serie es que dicen: nadie se hace adicto porque quiere, pero sí tengo una responsabilidad en lo que hago, ¿no? Y esto lo trasladaban también a lo emocional. Entonces no puedo evitar cómo me siento, pero sí lo que hago con ello. Y al final parte de la recuperación pues pasa por afrontar, ¿no?, lo que has hecho, los recuerdos, y por eso es tan difícil, porque claro, al final también eso pues es muy doloroso. Y entonces se tiende a evitar de nuevo otra vez, ¿no? Como que para ganar algo hay que perder. Y bueno, pues por eso es tan difícil. Y luego hablan mucho de la culpa, ¿no? De después de haber hecho lo que han hecho, de cómo han hecho lo que decíamos antes, sentir a los familiares, pues se quedan mucho con la culpa y ahí intentan trasladar la culpa a la responsabilidad, ¿no? Y bueno... Otra cosa que me llamaba la atención era la parte de las amistades y de la familia, que ya lo has mencionado tú, Olaya, ¿no? El cómo acaba repercutiendo a la familia, y cómo también muchas veces, mienten, ¿no?, al entorno para seguir consumiendo hasta que se puede tomar conciencia del problema. Como que muchas veces pues no ven hasta qué punto están involucrados, siempre además piensan, ¿no?, que los demás están peor. Cuando entra, ¿no?, este chico en el centro es como no, si yo no soy como esos, ¿no? Y al final pues igualmente enganchado estaba. Y luego hablar un poco de las relaciones familiares, en esto que hablábamos del origen, ¿no?, de cómo son las familias, de la gente que tiende, ¿no?, a ser adicta, y en la serie sí que sale pues una madre como más invasiva, un padre pues más autoritario, más rígido, y al final... Bueno, a mí lo que me hacía reflexionar es que hay un patrón a veces de comunicación, ¿no?, en donde se dificulta la expresión emocional o se imponen expectativas desmesuradas, pues que es lo típico, ¿no?, de familias muy exigentes, muy autoritarias. En la serie hacen un poco esa comparación de que al final es lo mismo el que te sobreprotege y el que te abandona, porque lanzan el mismo mensaje, que es tú no vales, y entonces al final vives todo el rato pues complaciendo a los demás para que te quieran, y eso pues al final, bueno, genera eso, el uso de drogas como un intento de lidiar con el estrés, con la frustración, la falta de pertenencia, una forma de aliviar al final pues muchas carencias emocionales que hay detrás. Entonces, me parecía como muy guay cómo lo reflejaba en la serie, y muy guay como poder entender también que al final no es una cosa individual, sino que tiene mucho que ver con todas las dinámicas familiares. Y luego eso, que al final muchas veces cuando cambia alguien en la familia, pues cambia todo el sistema familiar. Entonces, qué importante que, aunque no se pueda hacer un abordaje global, pues el ir abordando desde los diferentes individuos también puede ir generando cambios en el sistema familiar. Y ya lo último es que me gustaba un montón de la serie cómo se traslada la relación terapéutica, ¿no? Cómo se va relacionando él con los terapeutas, y que al final eso es lo más sanador, ¿no? Y cómo es lo que va facilitando que él se vaya regulando y vaya pudiendo establecer como más límites. Creo que se ve que me ha encantado la serie. Yo solo vi un capítulo, pero tengo ganas de verla, que además me la recomiendo un montón de gente, así que debe ser como muy representativa, y me que se debe notar que es de alguien que lo ha vivido, ¿sabes? Que eso también debe influir. Pues en relación a lo que dices, María, de la relación terapéutica,
sería muy interesante que pudiésemos ahora introducir la aportación de Giacomo, que es psiquiatra en un centro de adicciones y nos aporta una mirada muy contemporánea, abierta y que puede hacer pensar mucho dentro de nuestra profesión en salud mental. Así que ahí va. Hola a todos, yo soy Giacomo. Bueno, lo primero agradecer a Olaya, María y a Elena haberme invitado a este podcast, que ha sido casi como una cosa mágica, telepática. Empiezo a escucharlo, me empieza a encantar y de repente recibo una invitación. Así que nada, encantado de poder participar y contaros. Yo trabajo como psiquiatra en el CTA de Majadahonda, o sea, el Centro de Tratamiento de Adicciones. Y nada, mi trabajo básicamente consiste, para mí es como si fuera un centro de salud mental al uso, pero atiendo a pacientes que tienen específicamente problemas con adicciones. El funcionamiento es el de una consulta de salud mental al uso. Tenemos enfermería, psicología, trabajo social, con la diferencia de que hay una médico de familia que se ocupa de hacer el programa de mantenimiento de metadona. Pero vamos, yo sigo en mis 13, que creo que las adicciones y la salud mental son un poco parte de la misma familia y no entiendo por qué tendrían que estar separadas. En lo que a mí me atañe y en lo que he aprendido y creo que es importante en mi trabajo es, yo creo que recolocar un poco el enfoque, porque es verdad que como que uno puede estar triste, puede estar enfadado, puede estar psicótico, pero si se droga ya pertenece a otra casta, a otra raza, a otra familia, y como que se le juzga con un sistema de valores diferente. Entonces, yo creo que es muy importante tanto a los pacientes como a los familiares equiparar, ¿no? Y transmitir esto de que la adicción no es más que otra manera de expresar otro síntoma más, ¿no? Para quitarle esa connotación tan negativa, ¿no? De que tú eres un vicioso, un jeta, un tío del mal, ¿no? Que utiliza la droga de forma consciente y maléfica. Yo creo que sí que es muy importante esa cosa, ¿no? De equiparar y validar, que es una parte más de gestionar pues todo lo menos peor que uno ha podido, y permitir que también la gente se reconcilie, ¿no? Con también la parte útil, porque el consumo no deja de haber sido una estrategia pues más disfuncional de haber sobrevivido a la vida. Con las cartas que te han tocado, pues de esa manera uno puede aguantar. Todo esto obviamente sin caer en el buenismo, ¿no? Que yo siempre les digo a los caído en una adicción, uno no tiene culpa, ¿no? de haberse vuelto adicto, pero sí tiene una responsabilidad siempre. Y de hecho, a mí lo que más me gusta es ir viendo e ir hilando cómo, según la sustancia que uno elige, palia diferentes síntomas. Me parece como muy, muy bonito, diría, muy interesante el entender cómo pues quien usa la coca lo puede utilizar de una manera antidepresiva, quien utiliza el alcohol como una forma ansiolítica, o igual si es uno más fóbico también como una manera de socializar. O sea, la utilidad que tiene la droga para cada uno a mí me parece de las cosas más interesantes terapéuticamente que puede haber, porque además ayuda a entender, ¿no? Desde cómo es uno a qué uso ha hecho y cómo pues conseguir hacer un uso diferente y no tan disfuncional. Hilándolo con esto, quitándole ese componente tan maligno que tienen las drogas, pues uno piensa, bueno, ¿y los fármacos qué son? Pues drogas mejor testeadas, más probadas y con mayor validez científica. Y de ahí que haya tanto revuelo, yo creo que con el uso que está habiendo ahora, o sea, las investigaciones que está habiendo ahora con el uso de psicodélicos. Yo creo que si cambiamos un poco la óptica, los fármacos son buenos, las drogas son malas, se nos abre un mundo increíble y muy útil de cara a encontrar soluciones útiles para los pacientes. Teniendo en cuenta que yo estoy entrando un poco en un momento negacionista de mi vida como psiquiatra, en plan de quiero ser psicólogo, los fármacos no sirven para nada, sí que creo que los fármacos tienen una utilidad, y tienen una utilidad abrir las miras a nuevas sustancias, porque al fin y al cabo, muchas sustancias hasta que fueron firmadas como tratamiento no dejaban de ser conocidas o utilizadas como drogas. Entonces, el MDMA, por ejemplo, que ahora está teniendo muchos estudios, se utiliza en ciertos países como tratamiento del TEA, la psilocibina, muchos fármacos psicodélicos que en los 80 tuvieron su auge. Habrá que preguntarse por qué de repente desaparecieron del mapa. Yo tengo mis teorías conspiranoicas, pero creo que no es el objetivo del podcast, pero sí que pensar en qué utilidad pueden tener, ¿no? Si conseguimos con una medicación, por ejemplo, los psicodélicos, que con una dosis controlada, administrada en un hospital, con gente preparada y profesional, que una persona deje de depender de un fármaco durante su vida, es que da igual cuál sea la sustancia en cuestión, nos da exactamente igual el color, el sabor, mientras tenga una utilidad y funcione. Como me dijo un compañero mío de trabajo, mientras alivie el sufrimiento, este es el objetivo, y no hay nada que necesitemos más que aliviar el sufrimiento
y preparar a un paciente para que pueda enfrentarse a una terapia integral. Yo creo que las sustancias por sí solas nunca van a ayudar. De hecho, sorpresa, las drogas no permiten integrar, tampoco lo van a permitir los fármacos. Eso creo yo por lo menos. Entonces, sí que creo que hay que seguir investigando. Sí que da gusto poder ver cómo la ciencia está abriendo las puertas, rompiendo con esos prejuicios de los psicodélicos, que probablemente sea la era que vivamos nosotros, del auge de los psicodélicos, y que pueda haber alternativas nuevas y que bastante prometedoras, la verdad. Por otro lado, el CBD, por ejemplo, que también está ahora muy de moda, sí que yo creo que también ha habido un boom, ¿no? Porque en esto de los fármacos, pues claro, también entra, otra vez en modo conspiranoia, también entra el poder del marketing, el poder de las farmacéuticas, y yo creo que sí que parece que es una sustancia muy, muy beneficiosa, tanto para calmar la ansiedad, el dolor, recuperar el apetito, y parece muy prometedora. Yo en estas cosas intento ser muy cauto, ¿no? Porque es verdad que los estudios, pues hay muchos. Yo esperaría también tiempo a que la ciencia, los millones de metaanálisis de datos que por suerte podemos ir contrastando, nos den la razón, ¿no? Porque no deja de ser una sustancia bastante nueva. La gente ahora está en plan, si me fumo 2 kilos de CBD no me va a pasar nada. Bueno, no sé, vamos a ver, calma. Y bueno, también preguntarte por qué tienes que fumarte 200 kilos de CBD en tu vida, ¿qué te pasa, no? Entonces, yo creo que siempre hay que tener mucha cautela con las nuevas sustancias, dar tiempo a la evidencia, y la verdad que quitarnos el enfoque, que yo creo que también es muy peligroso, de que una sola sustancia va a curar a esa persona, porque si no se para a entender el porqué de haber aprovechado, utilizado, haberse sostenido en el consumo de esta sustancia. No creo que vaya a ningún lado. De hecho, creo que las adicciones comportamentales, aquí hilando ya con cosas pues más nuevas, son 3/4 de lo mismo, ¿no? Parece que es como si fuera un mundo nuevo, y yo creo que a lo largo de la humanidad, por mucho que cambie el color, el sabor, la sustancia en cuestión o lo que sea, todos los seres humanos pues nos enganchamos a cosas, porque en ese momento pues le encontramos una utilidad en nuestro punto vital. La cosa es entender que igual no sea sostenible a largo plazo, ni el cuerpo pueda aguantarlo. Pero bueno, yo creo que con esto os he contado un poco parte de lo que pienso, de cómo veo parte de mi trabajo y la mentalidad con la que yo creo que trabajo. Como recomendaciones bibliográficas, la verdad que no tengo muchas. No soy yo muy cinéfilo. Sí que por otro lado la música me encanta, es parte muy importante de mi vida. Y recomendaros, que espero hayáis escuchado ya, la de Hotel California de Eagles, que yo creo que es de los temas más bonitos y más metafóricos que hablan de la adicción. Yo esto lo descubrí hace 1 año y medio cuando me paré a escuchar la letra de verdad, porque de pequeño esto que cantas las canciones sin tener ni pajolera idea. Pero vamos, yo creo que esta canción justo habla de todo el periplo de una adicción y de una manera muy, muy bonita. En cuanto a libros y demás, os diría la entrevista motivacional, pero es un tostón de 3 pares de narices, así que bueno. Para mí, la única cosa que creo que es importante es no juzgar, es pararse a entender y quitarle esta cosa maligna que tienen las sustancias. Así que nada, creo que con eso va todo, y agradeceros de nuevo el haberme invitado. Muchas gracias, Giacomo, por esta aportación tan integradora, la verdad, y que da mucho para reflexionar. Y bueno, aprovechando que comentaba Giacomo que no se le venía ningún libro y tal, os recomiendo, aunque no los he leído, pero creo que son muy interesantes e intentaré hacerlo este mes, La historia del LSD de Albert Hofmann y Psicoterapia con LSD de Stanislav Grof, para quien le interese profundizar en terapias con psicodélicos y lo que se ha descubierto hasta ahora. Son 2 referentes. Y por otro lado, comentar que Giacomo efectivamente tiene una adicción que es a la música, que yo he podido presenciar en directo, ya que tiene un grupo muy genial y original, creativo, que merece la pena también escuchar, que se llama Galerías Menospreciados. Así que hay que darle una escucha ahí. Bien, yo la verdad que me ha encantado el audio. Lo único con lo que estaba un poquitín menos de acuerdo era la parte de al final sustituir como una cosa por otra, ¿no? Como de encontrar nuevas sustancias que al final sustituyan, el que la gente dependa de otro fármaco de por vida, como que, bueno, pensándolo como algo temporal, igual sí, tiene sentido, pero que al final, pues una cosa por otra me parecía que era como más de lo mismo. Pero todo lo demás, la verdad que me ha parecido súper interesante y muy en la línea, en realidad, de lo que también veníamos comentando nosotras y del enfoque que estábamos planteando. Lola,
Si escuchan tus pasitas. Si oís unos golpes de fondo, no es Olaya dándole a la pierna, sino mi perra Lola, que ha decidido ir a beber agua después de estar escuchándonos. Vale. Y nada, por retomar un poco eso, sí que me apetecía pues mencionar el tema de la terapia de grupo de cara a las adicciones, ¿no? Porque, bueno, pues por un lado tiene mucho que ver por lo que nos conocemos nosotras, que es la terapia de grupo y lo que nos gusta, entonces vamos a promocionarla siempre. Pero es verdad que aquí sí que es muy conocida. De hecho, mucha gente cuando digo la terapia de grupo dice, sí, como lo que sale en las pelis para los adictos o para el alcohol, ¿no? Como que mucha gente es verdad que lo tiene asociado a este perfil, ¿no? Y es que al final ya estamos viendo que la adicción de sustancias tiene mucho que ver con el sistema familiar, el sistema social y entonces el grupo puede fomentar, ¿no? Como ese estilo de pertenencia, de apoyo, compensar el aislamiento. Y luego me gusta porque ayuda a la responsabilidad colectiva, que muchas veces se tiende como a externalizar y el grupo ayuda a asumir como esa responsabilidad entre todos. Y por aportar en este sentido de lo grupal un poquito de material extra para quien se quede con ganas de leer, pues yo me topé con un artículo que se llama Psicoterapia de grupo en adicciones, ¿cómo y para qué? Reflexiones desde la praxis, que es de Vázquez Ramo y Vilchez Trigueros, ya lo pondremos como siempre en nuestro Instagram, es de Área 3 y a lo largo del artículo pues bueno, reflexionan sobre diferentes aspectos de la psicoterapia grupal que me parecía un enfoque bastante interesante y por eso el recomendarlo. Y luego también desde la parte más teórica mencionaba Jaco el tostón de libro que decía de la entrevista motivacional, que es de Miller y Rolnick, y es verdad que bueno, es un libro que es denso porque son 600 y pico páginas, pero es verdad también que es uno de los clásicos un poco a la hora del abordaje de las adicciones, aunque no es un libro únicamente que se ha utilizado para adicciones, pero sí el uso más aplicado ha sido ese, ¿no? ¿Y qué es esto de la entrevista motivacional? Pues bueno, el objetivo que ellos comentan en el libro es que consiste en organizar las conversaciones de modo que las personas se persuadan a sí mismas para cambiar en función de sus propios valores e intereses, ¿no? Y entonces ellos hacen un énfasis en un aspecto como muy colaborativo, ¿no? En tener en cuenta siempre pues los objetivos, los valores de la persona que estemos atendiendo, que ellos llaman cliente, y hablan como de 4 procesos, ¿no? Que tampoco me voy a extender mucho más, pero bueno, que ellos lo llaman vinculación, que es lo que desde todas las corrientes pues hacemos al principio, ¿no? Vincular con el paciente, el primar la relación terapéutica, enfocar, que tendría que ver con establecer ese objetivo conjunto, evocar, que tendría que ver con sacar a la luz las motivaciones de la persona que estamos atendiendo para que se motive al cambio, y por último la planificación, que sería la parte final cuando ya empezamos a visualizar cuándo y cómo hacer el cambio. Y sí que es interesante porque tiene muy en cuenta pues la ambivalencia que existe en este tipo de procesos, ¿no? Y que al igual que hay argumentos para el cambio, pues también hay argumentos para el mantenimiento de la conducta, ¿no? Que ellos llaman el discurso de mantenimiento. Y claro, si no tenemos en cuenta esto, pues nos vamos a estar dando como contra una pared constantemente, ¿no? Sí, yo aquí como curiosidad comentar que es que el libro de la entrevista motivacional lo escuché también cuando estuve rotando en el CAIT, ¿no? Durante la residencia, y es que me hacía muchísima gracia porque había 2 psicólogas que eran como de corrientes totalmente distintas, y es que me llamó muchísimo la atención cómo en el mismo recurso y para tratar la misma patología se podían abordar los casos de manera tan diferente, ¿no? Y como uno que era como más cognitivo-conductual, pues hablaba mucho, ¿no? De control de tóxicos. Entonces citaba a los pacientes todas las semanas para hacer un análisis de orina, para confirmar si estaban consumiendo o no. Luego establecía como planes de conducta para evitar pues sitios de riesgo, ¿no? Y como hablar con la familia para que no le dejen salir, ¿no? Como un control externo.
Y luego la otra persona, que era de orientación lacaniana, pues claro, era como, no, si lo que no hay que hablar es de las drogas, tú eso no hables, habla de otras cosas, ¿no? De la familia, de no sé qué. Como que se centraba más en profundizar en la biografía y también en potenciar como ese control interno, no tanto el externo. Entonces, joder, me pareció súper enriquecedor y era muy curioso cuando ibas a supervisar el mismo caso con una y con otra, pues claro, te decían cosas muy diferentes que luego veías que en realidad a muchos les sirve, ¿no? Y con esto de que lo que decías tú, Elena, el vínculo, al final, pues muchas cosas, para mí eso, lo más importante es como el vínculo y lo otro pues es más complementario, ¿no? Pero bueno, que la verdad que me llamó mucho la atención. Sí. Sí, doy fe, que yo también estuviste estuve ahí. De hecho, me ha hecho mucha gracia porque que tengo aquí el libro de la entrevista motivacional y al irlo revisando tenía como una nota que me había dado una de estas psicólogas y me ha recordado aquellos tiempos. Y bueno, por hacer un último apunte teórico, ¿no? De otra de las teorías clásicas y de las primeras que se empezó a utilizar en este ámbito, es la de Prochaska y Di Clemente de los estadios de cambio, que aunque suena así como una cosa un poco extraña, pues simplemente pues lo avanzado de esta teoría, por así decirlo, es entender que el cambio es un proceso complejo que tiene diferentes etapas y que son comunes tanto los avances y los retrocesos, ¿no? Ellos hablan que hay como 6 estadios de cambio, ¿no? Como 6 etapas, empezando desde la precontemplación, donde pues la persona ni siquiera considera que hay un problema. Quien ha estornudado es la perra, ¿vale? Para que... Todo el rato es ella, todo lo malo es ella. No es que la queramos culpar. Bueno, pues ese sería como la etapa inicial, ¿no? Y habría que ir acompañando a las personas diferente dependiendo de la etapa en la que estén, ¿no? No es lo mismo una persona que ni siquiera ve que hay un problema que una persona, ¿no? Que ya sí que está contemplando que puede haber un problema, ¿no? Y le ayudas un poco a ver pues las ventajas y los costes que puede tener el cambio, que una persona que ya esté empezando a ver qué acciones puedo hacer para cambiar las cosas, pero todavía no he iniciado ninguna acción, que una persona que ya está dando pasos, ¿no? En la acción para cambiar. Y luego también luego estaría la etapa de mantenimiento, ¿no? Que es, bueno, pues seguir apoyando en ese cambio y prevenir que no haya recaídas, pero a mí una cosa muy interesante es que el proceso de recaída, ¿no? La etapa de recaída se incluye también como una parte dentro de este proceso, ¿no? Y para mí, vamos, yo que estuve también un tiempo trabajando en drogas, me parece la etapa vital, porque cuando hay una recaída, que muchas veces las hay, y se vuelve pues a ese comportamiento, en este caso que estamos hablando de adicción, pues claro, depende de lo que hagamos en ese momento, o voy a volver a la etapa 0 o voy a volver a la etapa 1 o voy a retroceder, pero hasta dónde retroceda va a depender un poco de lo que trabajemos como profesionales con los pacientes en ese momento, ¿no? Entonces hay que entender que la recaída también forma parte del proceso y la ambivalencia pues es que es constante, ¿no? Sí, es cierto que este modelo también se utiliza un poco por ampliarlo y generalizarlo a otro tipo de adicciones, ¿no? o problemáticas en el trastorno de la conducta alimentaria, que ya lo hemos nombrado en otros capítulos y que también ayuda mucho a trabajar con las personas según en la fase en la que se encuentren. Entonces, bueno, que es un modelo que puede ayudar mucho a los profesionales y a los pacientes a situarse dentro de sus dificultades. Y con respecto a un poco las drogas legales, en concreto los medicamentos, bueno, es cierto que es importante lo que dice Giacomo, ¿no? De poder abrir la mirada y utilizar el poder de la investigación para ver qué poder también tienen las drogas a nivel terapéutico. De hecho, él ya nombró, ¿no? Que el MDMA se está utilizando para algunas patologías, por ejemplo el trauma o la psilocibina, y luego está la esketamina también, ¿no? Que se está utilizando en los servicios de salud mental para depresiones resistentes. Y bueno, por supuesto, esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado, experiencia, basándose en los estudios que van saliendo.
pero no deja de ser un tema muy controvertido, ¿no? Hasta dónde está el límite, es cierto que todavía se está experimentando, no se conocen muchos todavía cuáles son los efectos secundarios a largo plazo. Bueno, aquí me venía un poco la serie de Dopsic, que no sé si la conocéis, que está basada en una historia real en Estados Unidos en 1995, que una farmacéutica lanzó un medicamento para aliviar el dolor, ocultando que tenía un potencial adictivo super heavy, y bueno, eso generó muchísimas muertes, miles y miles de muertes, y bueno, es cierto que la indemnización no la pudieron ni pagar porque la farmacéutica se fue a bancarrota. En fin, que hay muchos factores que pueden influir en la patología de las adicciones. También me venía un poco que escuché el otro día y que tengo muchas ganas de leer con esto de las drogas como terapia. Hay un libro que está en mi lista para poder leer que se llama Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, que estaba pensando que existen los rituales con ayahuasca y cosas así, ¿no? También como potencial terapéutico, de hecho lo hemos nombrado en la serie en el capítulo de espiritualidad. Y bueno, es cierto que ha ganado varios premios. Se resume como que en esta novela te invita la autora, que se llama Mónica Ojeda, a un festival andino retrofuturista en la montaña, psicodelia, volcanes, desintegración y luego el lenguaje que arde y nada es lo que parece. Seguirla en este viaje es sin duda una experiencia intensa. Así que bueno, yo me lo apunto y si está bien, ya os lo recomiendo. Hay una serie en Netflix que creo que también habla de eso. Sí. Bueno. Así que nada, para ir terminando, cerramos con un diálogo de la serie Yo Adicto, donde habla el terapeuta y el paciente ya un poco al final de su proceso. Todo esto nunca se ha tratado de drogas, ¿verdad? ¿De qué crees que se trata? Yo, de aprender a vivir, de saber qué siento y qué me digo, para que no me coma. Aceptar mis limitaciones, no abandonarme, conseguir perdonarme, sí. Bueno, aprender a vivir. ¿Me has ayudado tanto? Sí. No. Yo te he marcado el camino. Has hecho un proceso muy bueno. Has trabajado mucho, mucho. Bueno, ahora ya sabes qué te llevas y qué te queda por trabajar. La meta es el camino. Cómo odiaba yo esa frase. Y ahora tiene todo el sentido. Pero estoy en paz con no saberlo todo. Estoy muerto de miedo. Ahora ya sabes qué hacer con el miedo, ¿no? El miedo solo se pasa enfrentándote a él. Huir no sirve. Siempre te encuentra. Y saber esto lo cambia todo. Estoy comiendo todo esto. A ver, dame uno. Mira, comete el regaliz que lo querías antes.